una semana de paro, la agrupación de médicos generales de zona logró un acuerdo con el Ministerio de Salud para que se aumenten a 841 los cupos para becas de especialistas para este año. Claro, además se va a crear una mesa de trabajo para que el beneficio siga aumentando en las próximas ediciones. Queremos profundizar respecto de este acuerdo, entre otros temas, ¿no? Con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, que nos acompaña aquí en el estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Harto que conversar sobre la mesa, pero partamos con lo de los médicos generales de zona. Recordemos que ellos lo que estaban pidiendo son becas de especialización, básicamente, que no solo no eran las que ellos pedían, sino que además lo que reclamaban era falta de diálogo con el Ministerio de Salud. Sí, recordemos que este es un programa que lleva más de 64 años donde los médicos recién egresados se van a distintos lugares del país, ahora tanto urbanos, pero inicialmente muy rurales, de Chile Chico a Bisbiri, lugares donde efectivamente cuesta llevar médicos. Ellos trabajan de 3 a 6 años y postulan a sus especialidades. Este programa en los últimos años se había ampliado y se había estado conversando con los ministerios anterior y el actual de que debía existir un aumento de la oferta de especialidades, pero con los cambios y los problemas en la subsecretaría de redes, efectivamente eso no se estaba llevando a cabo y el concurso es este viernes y hace más o menos 2 semanas, en realidad todavía no teníamos respuesta. Y esperamos un plazo adecuado para que el nuevo ministro se asentara, el nuevo subsecretario también. Claro, había 2.500 médicos movilizados, pero finalmente habrían alcanzado un acuerdo, ¿no? Alcanzamos un acuerdo y efectivamente el día de ayer dimos un paso un poco más allá, porque vemos que aquí hay algunos problemas que son un tanto estructurales dentro del funcionamiento de cómo se planifica el recurso humano médico, cuáles son los especialistas y cuáles son los programas que vamos a usar para poder llevar a estos especialistas a lo largo de la red. Ahora, esto es gradual, no es que de un día para otro vamos a tener esta cantidad de especialistas sabiendo que hay un déficit tan grande en nuestro país. En realidad tenemos distintos programas y desde el 2014, donde tuvimos la mayor expansión, ya tenemos especialistas en periodo asistencial obligatorio a lo largo del país, como también médicos generales de zona que hicieron su especialidad, que no tienen obligación de devolverse a lo público, pero que hay un gran interés de volver a lo público. De hecho, yo creo que el problema que más vamos a ver a futuro va a ser la escasez de cargos públicos, porque a pesar de que tenemos largas listas de espera, en realidad la capacidad de los pabellones, de los cargos, de algunos otros entes críticos hoy día son los que limitan también poder ampliar la atención. A propósito de esto mismo, sabemos que para ejercer en nuestro país, sobre todo ante la llegada de gran cantidad de médicos migrantes, ¿no? Se debe rendir el EUNACOM, el Examen Único Nacional de Conocimientos, pero esta misma semana la Contraloría ha anunciado que ciertos médicos, sin haber rendido el EUNACOM, pueden ejercer básicamente funciones en Arica. ¿Cómo están viendo esta situación ustedes desde el Colegio Médico? Nos parece absolutamente grave y en realidad yo creo que en este caso el Contralor se equivocó. Nosotros hemos pedido una audiencia con ellos porque en realidad creemos que la interpretación de las leyes no han tenido la lógica sanitaria. La idea del examen habilitante no es cerrar una puerta ni cuidar el negocio de los médicos chilenos, para nada. Es dejar un estándar de calidad porque la formación, tanto en otros países de Latinoamérica y del mundo, es bastante disímil y hay que asegurar que conocen parte del funcionamiento nacional, como también de que tienen los conocimientos idóneos para poder ejercer. Hacer una salvedad como esta fragiliza la ley, que justamente lo pidió como requisito, y hemos tenido y nos han escrito muchos colegas formados en el extranjero que son parte de nuestro colegio y que ya han rendido todos sus exámenes y dicen por qué se da esta señal de vulnerabilidad siendo que yo ya me sometí a todos los procesos debidos y correctos para poder ejercer realmente en el país. Pero tengo entendido, perdón, que tienen que, según la Contraloría, el requisito es que pueden ejercer durante un año, pero después de eso tienen que dar el examen. No es que van a poder ejercer para siempre, digamos, sin haber rendido la EUNACOM. Sí, lo que pasa es que estas prórrogas las venimos teniendo desde el 2014 y tenemos muchos trabajadores, y lo mismo que les decía, los médicos generales de zona especialista o médicos formados en el extranjero que ya dieron su examen y que hoy día quieren trabajar en el sector público y no hay cargos disponibles. Entonces, tenemos que ordenar la casa en el sentido de poder definir cuáles son los requisitos y no seguir sacando reglamentaciones ni interpretaciones que siguen flexibilizando algo que debería saber. Estas son las normas,
son claras para todos y se cumplen para todos. Pero las normas también se pueden revisar porque en la otra cara de la moneda también hay pacientes, hay personas enfermas que requieren de médicos y acá hay un grupo de personas que dice estar dispuesta, que dice tener los conocimientos, que está bien, no ha rendido la EUNACOM, pero de manera temporal va a poder atender a gente que hoy día lo necesita. ¿Y quién acredita que esa persona tenga los conocimientos hasta que pasa por este proceso? Ese es el gran problema. Suele ser un proceso administrativo. Recordemos que estos son médicos que se dedican en la atención primaria. En la atención primaria uno trabaja en un box y tiene plena autonomía para hacer y deshacer lo que uno quiera. Es diferente de lo que ocurre en los sistemas hospitalarios, en donde en los servicios de salud uno está en observación con los pares y si alguien comete errores de forma reiterada, es observado en ese error. En este caso no, y yo tengo la percepción de que hay muchos colegas que ya aprobaron su examen, que quieren trabajar en el sector público, pero no han existido, por ejemplo, concursos centralizados para poder llenar los cargos en las distintas reparticiones ¿Y van a hacer del algo país. como colegio médico? Nosotros hemos propuesto muchas veces que podamos hacer estos concursos, tanto para nuestros recién egresados generales de zona que no tienen cargo en lo público, como también para motivar a otros profesionales. Pero respecto Hemos a esta planteado decisión de la que Contraloría puntualmente. nosotros hemos pedido audiencia con la Contraloría y también vamos a hablar con el Ministerio de Salud porque nos parece que no podemos seguir corriendo la línea de cuáles son los profesionales que trabajan en el sector público, que atienden a los pacientes, sobre todo si es que no hay nadie, ni el Contralor, ni ninguna de las autoridades municipales que esté asegurando la calidad que se está prestando por parte de aquellos profesionales. ¿Y en ese concurso público estarían suficientes profesionales como para poder llenar las plazas necesarias? Porque en este caso, por ejemplo, recordemos esta iniciativa que parte del Servicio de Salud, del Hospital Regional y de la Municipalidad de Arica, en el cual dicen que hay 200 médicos para 226.000 habitantes, es decir, uno cada más de 1.130 habitantes, cuando, según la OCDE, debería haber uno cada 500 y cada 322 habitantes sería el ideal. Yo creo que particularmente en una región como Arica, yo nací en Arica, mi familia vive en Arica, tenemos que tener estímulos también para poder llevar especialistas, pero creo que necesitamos poder tomar parte de la oferta disponible en el país para tomar aquellos cargos públicos en una buena carrera y también formar especialistas con gente que ya tiene arraigo en una ciudad como Arica, porque muchos de los especialistas no toman destinación y devolución. Particularmente Arica, Copiapó, algunas otras ciudades del norte requieren pensar otro mecanismo para poder llevar especialistas, pero correr las reglamentaciones no es la solución y en ese sentido esperamos que Salud hable y mantenga un comportamiento acorde. Esto se ha mantenido. ¿Quién debe dirimirlo en definitiva? sucesiva. Porque esta es una decisión de la Contraloría. Desde el punto de vista de ustedes, ¿hay un riesgo sanitario detrás de esto? Es una definición de la Contraloría, pero como ustedes bien señalaban, fue a solicitud del municipio. Y yo espero que el municipio, muy en la sintonía de poder cuidar cuáles son las prestaciones, tengan conciencia de que un examen como este no es arbitrario y permite también garantizar que los profesionales que están ahí puedan tener las competencias necesarias y además pasar los procesos. Pero ¿hay un riesgo sanitario? Yo creo que cualquier especialista que no está debidamente certificado no da las garantías para poder ejercer como profesional. Perdón, ¿y ahí el riesgo sanitario cuál es mayor? ¿El no tener el especialista o que la persona se quede sin atención? Si uno va a ver lo que puede ocurrir cuando uno no tiene los conocimientos necesarios, hay efectivamente limitaciones y pueden existir errores de diagnóstico y tratamiento que son mucho más graves, que pueden producir la muerte, que son mucho más graves que la no atención, porque lo más probable es que si esas personas no tienen atención, la red va a tener que absorber parte de esas atenciones, obviamente atendiendo primero a los más graves y a los que no. Pero alguien que es analizado por un profesional, que por ejemplo no esté debidamente acreditado y no tenga los conocimientos, puede ser subdiagnosticado y dar una falsa señal de tranquilidad. Esa es la gravedad, por eso uno vive estos procesos y recordemos que hay algunos de los profesionales que fueron formados en otros programas que no están adaptados al sistema chileno, que responden 2 preguntas buenas del examen médico nacional. Yo creo que nadie de nosotros querría que ni uno ni sus familiares se atendieran con un profesional así. Entonces, no es una mera arbitrariedad puesta por el colegio médico. Nosotros queremos que los profesionales se incorporen,
pero cumpliendo con los procesos necesarios. Doctora, quiero avanzar en otros temas porque esta semana ha vuelto a hablarse respecto de la venta de medicamentos fuera de las farmacias. Ha sido parte de la discusión pública, ante lo cual los médicos farmacéuticos particularmente han advertido de que esto podría generar algunos riesgos sanitarios. El hecho de que determinados medicamentos, que pueden servir para muchas cosas, digamos, pero que tomados de manera inadecuada, pueden generar también algún riesgo. ¿Qué posición tiene el Colegio Médico respecto a este asunto? Bueno, lo primero es que este anuncio es presentado por el ministro Fontaine y no por el ministro Mañalich, al parecer más enmarcado dentro de la agenda de aceleración económica que de una agenda sanitaria. Después se corrigió en todo caso. Se ha respetado un poco o se ha argumentado de que esto podría tener un importante impacto en el gasto de bolsillo, lo cual el propio ministro por sus redes sociales ha podido aclarar de que en realidad gran parte del gasto de bolsillo viene por otros medicamentos y en realidad hay una serie de otras medidas que Chile podría tomar para reducir el gasto de bolsillo. Estandarización de precios de medicamentos, mucha mayor regulación y también incorporar a las seguridades, tanto de FONASA como de ISAPRE. Pero efectivamente la medida de poder llevar afuera de las farmacias nos parece una medida un tanto arriesgada. Hay países que lo han implementado, que han tenido tasas importantes de efectos adversos a estos medicamentos, países que han retornado de su política y también países de la OCDE que mantienen la exclusividad de la entrega de fármacos en las farmacias como una atención de salud. Yo creo que ahí la figura del fármaco como algo que uno tiene que usar de carácter excepcional, pensando 2 o 3 veces si realmente lo requiere, es algo que un poco se vulgariza al momento de llevar a cualquier lugar de atención y no dentro de un contexto de salud. ¿Qué le dice usted a aquellas personas que no tienen una farmacia cerca, que es uno de los argumentos que da el gobierno en este caso, para poder adquirir estos remedios? Yo esperaría que como país tomáramos una política mucho más sanitaria para poder llevar lugares de dispensación de medicamentos a esas comunas que efectivamente no tienen disponibilidad. Lo más probable es que tampoco haya supermercados del retail en esas comunas, pero particularmente asociado a sus municipios, a atenciones de salud, ya sea como la estrategia de farmacias municipales u otras. Pero resolver esto me parece un poco simplista en el sentido de solamente entregarlo al retail sin hacer ningún análisis de las implicancias que pudiera tener. Pero tal como se ha presentado, esto tiene al menos 2 ámbitos, digamos. Uno es el impacto en precios. ¿Ustedes coinciden ahí que los precios podrían bajar con este nuevo modelo? Bastante marginalmente, porque estos, particularmente los medicamentos OTC, que son los que se venden sin receta, son medicamentos de los más bajos costos dentro de todo el arsenal terapéutico. Estamos pensando, por ejemplo, en un que la paracetamol. población usa, que puede bordear 1.500, 2.000 pesos de un bioequivalente genérico, y eso en general tiene bajo impacto en el gasto de bolsillo. Si uno hace el análisis económico, la reducción lo más probable es que sea muy marginal y no preste argumento para poder sustentar una política. Pero en la práctica hoy día algunos de estos medicamentos se venden hasta en las ferias. De todas maneras, pero eso es por falta de regulación. No quiere decir de que Chile deba apostar a vender los medicamentos en la feria. Ahora, un tema es el precio y el otro tema es el tema sanitario, que ya decíamos, los químicos farmacéuticos están advirtiendo que esto podría generar riesgo. ¿De qué tipo de riesgos estamos hablando? En realidad, las intoxicaciones medicamentosas y las interacciones, particularmente en los grupos de mayor riesgo, adultos mayores que tienen mucha polifarmacia, puede producir riesgo de intoxicaciones graves. Gran parte de estos medicamentos, el paracetamol, por ejemplo, puede llegar a producir hasta una insuficiencia hepática, requiriendo un trasplante con dosis bastante bajas en realidad, que están disponibles, y es por eso que uno tiene que considerar que un compuesto como el paracetamol, aunque a veces muy ninguneado por la población, tiene efectos analgésicos, antipiréticos, pero también puede producir efectos para la salud. Así también los antiinflamatorios, sobre todo en pacientes que tienen otras enfermedades, hipertensos, enfermos renales crónicos, puede producir insuficiencia renal, úlceras gástricas, efectos que efectivamente son adversos, además de obviamente la percepción de riesgo que tiene la población para estos fármacos. Es una de las principales causas de muerte en países que han tenido documentación sobre esto, y particularmente estos son justamente los primeros fármacos involucrados. Ahora, para ustedes, ¿cuál es la gran diferencia entre que una persona vaya a sacar estos remedios OTC que no necesitan receta de una góndola en una farmacia o de una góndola en, no sé, una tienda retail, un supermercado? Una es que hay que obviamente fortalecer las farmacias como centros de salud.
donde hay un profesional capacitado para eso, en el otro no existe ningún profesional para ello, si algún paciente tiene alguna duda, y lo otro es que entra en un contexto de salud. El segundo punto, ¿no se puede entender eso como que están defendiendo el negocio de las farmacias? Yo creo que para nada, y en eso quiero ser bastante clara. Yo por lo menos he mantenido una línea en nuestro colegio de poder distanciarnos de la industria farmacéutica y también de, obviamente, de las cadenas de las farmacias. Y no le tenemos ninguna simpatía, mucho menos después de la conocida colusión que tuvieron. Para nada. No estamos cuidando el negocio de las farmacias, ni grandes ni pequeñas. Lo que sí es que es una decisión que no tiene fundamento sanitario, al parecer muy escasos fundamentos económicos, y creemos que el gobierno tiene que reevaluar, y nosotros como colegio vamos a invitar a los parlamentarios a rechazar esta medida particular dentro de la discusión de ley de fármacos. Perdón, siempre en el mismo tema, la Asociación de Productos de Salud para el Consumidor de Estados Unidos hace un estudio desde 1975 y saca algunos puntos que están a favor de la venta libre de medicamentos, entre ellos que sí efectivamente baja el costo, que hay una mayor conocimiento por parte de las personas, un empoderamiento por aquellas personas que tienen que tomar ciertos fármacos, que se ahorró muchísima plata respecto de visitas al doctor, recetas médicas, que el fármaco se tome por un tiempo muy prolongado por falta de una nueva consulta con un médico, que se tomó simplemente por el tiempo que era necesario. Sí, yo no digo con esto que no haya riesgo, yo estoy solamente enumerando distintos argumentos que da la asociación para el beneficio del consumidor, el poder tener el mayor acceso a estos medicamentos. ¿Qué opinan ustedes? Nos parece que el impacto no es sustantivo para tomar una definición como esta. Nosotros invitamos al gobierno a ser mucho más cautelosos en esta medida y no avanzar en esa línea, sí avanzar en regulación de precios, sí avanzar en incorporar la cobertura de los medicamentos, que efectivamente va a tener un impacto en el gasto de bolsillo. Creo que tenemos una gran agenda en tema de fármacos. Impulsar esta medida me parece que en realidad no entra dentro de la lógica de los desafíos que tiene. ¿Qué falta educación? Porque muchas veces todavía los pacientes ven como que si el médico lo dijo es palabra santa y aquí no se cuestiona nada. Y sí hemos visto casos donde un médico se ha equivocado o donde había un profesional que no necesariamente estaba calificado para poder atender a esa persona. Por lo tanto, debería haber un mayor empoderamiento. Debería la gente, no sé, leer más las recetas, tener más claridad respecto de qué se está tomando, en qué dosis, cuál es la combinación que están haciendo. De todas maneras, nosotros no estamos haciendo un llamado a que los pacientes, si tienen un dolor agudo, no tengan un manejo, tal como lo hacían actualmente acudiendo a la farmacia. Lo que sí es que efectivamente hay que saber cuáles son las dosis críticas y de hecho existen propuestas para que vengan dentro de las cajas de forma bastante más clara que en este papelito muy pequeñito con una letra muy pequeña que nadie puede leer, con mucha claridad cuáles son las dosis tóxicas, cuál es el horario, la dosis según corresponda. Y en ese sentido, obviamente, los colegios también nos pueden colaborar en los grandes desafíos curriculares que tienen, también tener más cultura del autocuidado. Pero lo que sí hay que tener presente es que nada debe favorecer el consumo de fármacos. Todos tenemos que estar pensando que lo mejor es que los pacientes tomen la menor cantidad de fármacos porque la polifarmacia produce efectos adversos y los médicos que en general dan menos cantidad de fármacos y le dicen tome agüita, espere que se le pase el resfrío, ese lo más probable es que sea el mejor médico. Y ahí tenemos un desafío importante. En medio de todo esto, doctora Siches, se ha anunciado esta semana, después de un encuentro entre el presidente Sebastián Piñera y el primer ministro de la India, en el marco de las reuniones del G7, un acuerdo para importar medicamentos desde la India, que sabemos es uno de los mayores productores de fármacos a nivel mundial, lo que el ministro Mañalich, el ministro de Salud, ha dicho que podría tener un impacto hasta en un 20% a la baja, digamos, en el precio de los remedios. ¿Cómo están viendo ustedes también este tema? Por aquí sí que nos estamos entendiendo con el gobierno, porque en realidad esto, regulación de precios, tener grandes compras, organizar la compra en Senabast, que es algo que estamos viendo también en la Ley de Fármacos 2, son medidas que efectivamente pueden mejorar la oferta de fármacos disponibles en el país. Y particularmente que también se ha levantado mucho la duda de que los fármacos producidos en India pudieran ser de dudosa calidad. Lo mismo, nosotros que intentamos no mantener una relación con la industria ni un proteccionismo a algunas marcas en particular, creemos que el ISP hoy día puede dar las garantías suficientes de
que se den todos los mecanismos de manufactura necesarios, de buenas prácticas, como también que la bioequivalencia permita a los pacientes la intercambiabilidad. Yo creo que pero existen... efectivamente, ¿usted cree que con este acuerdo, digamos, con esta posibilidad de importación, bajarían los precios? De todas maneras. De todas maneras, India es un país que vende medicamentos a muchas partes del mundo y también vende compuestos activos a muchas partes del mundo, que puede diversificar mucho más un espectro del mercado que está bastante concentrado, particularmente con los medicamentos de marca. Ahora, ¿por qué eso no se hace antes, sabiendo que nuestro país tiene los precios incluso más altos de la región? O sea, basta con cruzar la cordillera, dirigirse hacia Colombia, y en general los precios de los medicamentos, sobre todo los innovadores, son muchísimo más caros en Chile que en el resto de Latinoamérica. Yo creo que las señales hacia también el mercado de la industria han sido un poco débiles. Y justamente por el impacto del gasto de bolsillo, estas deberían ser las medidas que concentraran la energía del gobierno. Pensar en regulación de precios, pensar cómo lo están haciendo países de la OCDE, que tienen estipulada la regulación de precios dentro de su economía, que son economías liberales, pero que comprenden que el medicamento no es un bien de consumo cualquiera y que sí tiene que estar restringido. Es falso esta percepción de que los pacientes vamos a ir cotizando entre las distintas farmacias o aprovechando la oferta. Me parece que esa es una visión muy vulgar de algo que es necesario para conservar la salud. Y una última pregunta, al menos de mi parte. En medio de toda esta situación, se sigue discutiendo la aprobación en el Congreso del TPP-11, el Acuerdo Transpacífico, que entre otros aspectos tiene el tema de las patentes, digamos, incluidas también las patentes farmacéuticas. ¿Ustedes como colegio médico están por aprobar o rechazar el TPP-11? Nosotros no hemos profundizado en el tema. Yo tengo mi posición particular, que creo que efectivamente cualquier amarre a las patentes, sobre todo con medicamentos de muy, muy alto costo, hoy día nos amarra como país a tener que tener vinculaciones más cerradas, particularmente en temas de fármacos. Creemos que va a tener un impacto, pero sí sería muy importante que el sector salud tuviera un rol mucho más fundamental en estas definiciones, que son acuerdos que tienen varias aristas y entre esas está la sanitaria. Ya, pero si el colegio no tiene una posición tomada, ¿usted en lo personal está por aprobarlo o por rechazarlo? Entonces? Por rechazarlo, pero espero que nuestro colegio pueda tomar una posición al respecto. Lo que sí es que trae una serie de otras implicancias económicas y tal como el colegio necesita tomar una posición, yo invitaría también al Ministerio de Salud, particularmente con el tema de patentes de fármaco, a también tomar una posición. Isquia Siches, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.